Históricamente, los productos naturales han jugado un papel clave en el desarrollo de fármacos a lo largo de la historia. Y piensen que entre los años 2000 y 2006 se autorizaron 26 nuevos fármacos que son productos naturales y que se vendieron fármacos derivados de plantas por un valor de 18 billones USA en dólares. Cuando digo USA, indico que son no exactamente el millón de millones, sino en ese caso no es 10 elevado a 12, sino 10 elevado a 11, cuando usan los americanos el término billón. Los productos naturales, ¿por qué son importantes? Los organismos vivos han desarrollado a lo largo de su evolución una serie de mecanismos muy diversos que les permiten, primero, defenderse frente a patógenos y en algunos casos producir unos metabolitos denominados metabolitos secundarios específicos. ¿Qué son esos metabolitos? Productos químicos que generan específicamente las plantas. Hay plantas que producen una familia, otra familia, y eso por eso recibe el nombre de metabolitos secundarios. Estos compuestos son capaces de comportarse como sustancias activas en una gran variedad de procesos biológicos. Y estos productos naturales desempeñan papeles muy importantes, sobre todo en los fármacos utilizados contra el cáncer y las enfermedades infecciosas. Prácticamente el 77% de las entidades relacionadas como anticancerígenos son de origen natural o muy próximo natural. Por esa razón, en nuestra investigación hemos dedicado una parte importante a los productos naturales. ¿Y por qué son importantes los productos naturales? Primero, porque son diversos, poseen quiralidad y complejidad estructural. Ese concepto de quiralidad es un concepto biológico, químico, y que es un concepto que hay que aprender, que es topológico también, es matemático, es una de las figuras que con su imagen especular no funcionan. Un ejemplo de un producto natural que es diverso y que tiene quiralidad y una estructura muy compleja es el Taxol, que es el paclitaxel anticancerígeno. El espacio químico, ¿qué conocemos como espacio químico? Espacio químico es una zona del espacio en que si yo coloco sobre 3 coordenadas los componentes que forman parte de este producto, me van a ocupar una parte de ese espacio. El espacio químico es de 10 elevado a 70. Con 10 elevado a 70, imagínense el número de moléculas que significa eso. Porque el espacio químico es amplio y este espacio químico, el que ocupan los productos naturales, es un espacio, privilegiado biológicamente. ¿Qué quiere decir? Muchos de los productos que sacamos de plantas van a ser productos que tengan interés. Así, nosotros, al considerar la inmensidad del espacio químico, hay que concluir que la química orgánica ha apenas comenzado el estudio de los productos naturales. ¿Por qué? Porque se puede considerar que pueden existir millones de productos naturales y solamente han sido estudiados y conocidos unos pocos cientos de miles. ¿Qué significa esto? Que todavía quedan estructuras por determinar y de cara al futuro continuaremos en esa línea. Yo voy a presentar algunos resultados del grupo de investigación Kibionat del Instituto de Bioorgánica y la mayoría de los productos son productos naturales y sus derivados. También hay parte de la investigación que presentaré de productos sintéticos, pero inspirados en productos naturales. ¿Por qué? Porque si se parecen a productos naturales es más fácil que sean activos. En el área de los antibióticos, antitumorales, antiparasitarios y nematostáticos. Queda claramente demostrado el interés de estudiar antibióticos y antitumorales por la importancia que tienen y el número de personas que mueren por estas enfermedades. Los antiparasitarios, en esta casa hablando aquí, pues está claramente indicado su interés. Y los nematostáticos o nematicidas, porque en los años en que empezamos estas investigaciones, años 80, 90, la desaparición de las sustancias organocloradas, organofosforadas, que se permitían usar en la agricultura, al ser prohibidas, hubo que buscar nuevas alternativas para el tratamiento de los nematos. Bien,
Aunque hay agentes antibacterianos de origen totalmente sintético, como la quinolona o las fluoroquinolonas, etc., lo que queda bien claro es que la mayoría de los antibióticos de uso en clínica se deben al descubrimiento de un producto natural líder, a partir del cual de las penicilinas o tetraciclinas, o de los últimos casos como ahí tienen ustedes vancomicina, daptomicina, etc., son productos que proceden de seres vivos, o sea, son productos naturales. Voy a contarles un pequeño ejemplo de una patente relativamente reciente de derivados de policétidos preanilados y su aplicación para el tratamiento de enfermedades infecciosas. En realidad hay dos patentes sobre el mismo tema. ¿Cómo se hacen este tipo de estudios? Esto procede de una idea de una profesora de una universidad de Río Cuarto, en Argentina, que decía que ella había observado un carácter antibiótico, como ven ustedes ahí en la halo de inhibición del crecimiento de Staphylococcus aureus, y que la planta, que es una planta Achirocline saturoides, esa compuesta es una lamiácea, y conocida como Marcela, y que se usa en Argentina y otros países de Sudamérica para una infinidad de tratamientos de enfermedades. Bueno, pues con ese conocimiento previo acerca de ese tratamiento de la planta, iniciamos el estudio de esta planta. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que logramos con esta invención? Pues describe una familia de compuestos que son policétidos preanilados. El término ese de policétidos es que tienen el acetato como precursor y el de prenilo, que hay unidades de C5 en su química, y que son útiles para la fabricación de medicamentos. Bueno, hay un problema grave que está ocurriendo en los hospitales, que es el de los que se ocurren en los pacientes hospitalizados. En los pacientes hospitalizados, ¿quiénes viven en los hospitales? Pues aquellas bacterias que son resistentes a una gran cantidad de antibióticos. Entonces, ha aparecido el surgimiento de una multitud de resistencia bacteriana y a la diseminación de genes de resistencia entre microorganismos patogénicos. Entre ellos existen los Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus, que constituyen un claro ejemplo de ello. La constante y rápida dispersión mundial de estirpes microbianas, portadores de múltiples resistencias y de genes de virulencia, han provocado un gran incremento en la morbilidad y mortalidad provocadas por infecciones hospitalarias. Luego está claro la necesidad urgente de encontrar nuevos antibióticos que además no produzcan ese tipo de resistencia. Entre los productos químicos que nosotros estudiamos de esa planta, la Marcela, encontramos una familia de productos relacionados con dos anillos aromáticos unidos por un anillo de tetrahidrofurano. No voy a pararme en la química, pero sí cuando estudiamos estos dos compuestos y el resto que veremos a continuación frente a una serie de controles, observamos que nuestros compuestos eran activos, uno de ellos, otro ven ustedes que era por encima de uno, en micromolar la concentración frente a una serie entre ellos, Streptococcus aureus. Realizamos una serie de transformaciones a partir de ese producto y llegamos a la conclusión de que existían una serie de productos naturales y algunos derivados semisintéticos que, junto, como ustedes observan aquí, observan algunos de ellos, el C9, el C1 y el C2, eran interesantes por su actividad frente a Streptococcus aureus. En vista de que esta planta estaba siendo estudiada por otros grupos, esto dio lugar, se patentaron estos productos como por su carácter antibiótico y empezamos a estudiar ese tema en una segunda profundidad para ampliar una patente posterior. Y cuando empezamos a estudiar estos productos también observamos que tenían actividad antitumoral. Aquí comentaba de que el cáncer es una enfermedad que mata aproximadamente 7 millones de personas por año, pero se espera que para 2020 el número crezca hasta 10 millones.
Bueno, es malo que lo diga, pero repetir nunca es malo. El tabaco es responsable del 30% de los tumores malignos. También hablamos aquí de que la dieta inapropiada en los países desarrollados es responsable de otro 30%. Y sin lugar a duda el cáncer es uno de los problemas de salud más severos. Y necesitamos el descubrimiento y desarrollo de nuevas sustancias para el tratamiento clínico del cáncer. Se investiga para mejorar los agentes citotóxicos que actúan en dianas ubicuas, que están en todos lados, tales como en el caso del ADN y la tubulina. Bien, ¿qué cánceres son los que más aparecen? Mama, garganta, próstata y colon son multicausales y existen otros muchos que pueden tener también interés. Entonces, en este segundo trabajo sobre el mismo tipo de planta, hemos encontrado otra serie de compuestos que tienen actividad también antitumoral. Esta serie de compuestos que tienen actividad antitumoral están relacionados íntimamente con los anteriormente mostrados. Paso. Y el trabajo ya fue mucho más, se hizo con mucho mayor profundidad, y donde aquí aparecen en esta tabla, aparecen perfiles de resistencia o sensibilidad frente a antibióticos que tienen ustedes a la izquierda. Tienen una serie de antibióticos conocidos, oxaciclina, penicilina, eritromicina, gentamicina, etc. Y tienen especies resistentes o especies sensibles por R y S. Bien, entonces frente a todas estas especies en las cuales había sensibilidad o resistencia, fueron estudiados nuestros compuestos. Y al mismo tiempo, un compuesto es útil si es viable el conjunto de células a las concentraciones en que vamos a utilizarlo como fármaco. Entonces se vio que era viable frente a ese conjunto de líneas celulares y se observó que nuestro compuesto a concentraciones 0,1 micromolar era capaz de actuar y sensibilizar todos los que habíamos hecho en el estudio. Por supuesto, yo soy químico, estos trabajos no están hechos sin colaboración. Estos trabajos se deben al esfuerzo de dos profesores de la unidad de investigación del Hospital de la Candelaria, el profesor Sebastián Méndez y el profesor Félix Machín. Y nosotros hemos hecho la parte química y hemos preparado toda la parte química para este tipo de trabajo. Estos son precisamente los tratamientos y las curvas de crecimiento y permitieron obtener una patente que estamos intentando desarrollar. Hay una empresa que se llama Salvat en Barcelona, y esta empresa Salvat de Barcelona está interesada, pero nos dice, llévamelo hasta fase 1. Oiga, yo no tengo dinero. Si yo le llevo hasta fase 1, yo tengo dinero para llevarlo hasta fase 1. ¿Y tocas en ese acuerdo? ¿Qué? ¿Y tocas en ese acuerdo? No, es que nos llamaron a ellos. O sea, ellos precisamente, a poco de salir la patente, nos llamaron. Oiga, mire, vinieron, tuvimos una reunión y dijeron, bueno, los antibióticos interesan, más que funciona frente a Staphylococcus aureus, pero bueno. En resumen, este tipo de productos funcionan como antibióticos y como antitumorales. No es raro que muchos de los antibióticos antitumorales existen. La toxorubicina y otros muchos tienen doble carácter. Pueden matar el microbio y pueden también actuar como citotóxicos. El Instituto Biomar era una empresa que le hacía las actividades antiguamente a Farmamar. Y estaba el director de esa compañía, precisamente, es también un Suárez, o sea, es hermano, ya murió, este señor que trabajaba allí, y en una visita que nos hizo, se interesó por unos productos que teníamos nosotros aquí en La Laguna. Y en estos productos, que químicamente son triterpenos metilenquinona o triterpenos fenoles, que obteníamos de plantas de aquí, de una planta que la gente conoce como peralillo o Maitenus canariense, y esa planta junto con otras de Sudamérica empezamos a trabajarlas por el interés que tenían como antitumorales, que eran usados en algunos sitios. Y bueno, de esos 10 productos se encontraron que tenían actividad antitumoral frente a qué tipo de tumores sólidos, y también frente al carcinoma de garganta, el carcinoma de colon, etc.
Esta serie de productos los desarrollaron ellos durante un cierto periodo y de ahí eligieron unos cuantos para seguir el desarrollo. Esto fue realizado en una época en que todavía no habíamos descubierto que podíamos esos productos sintetizarlos por biotecnología. Con el profesor Rafa Zárate cogimos las raíces de estas plantas, las metimos en un reactor y obteníamos cantidades de grano. Eso ocurrió 10 años antes. 10 años antes de que aprendiéramos con el profesor Zárate a hacer la biotecnología de raíces. Bien, aquí continuando con otro tipo de productos, son patentes internacionales, estas son de 2007, esta fue realizada con un grupo del Consejo en Madrid y que ellos habían descubierto una nueva diana de cáncer. Entonces, la invención está relacionada con estos productos que son capaces de bloquear la biosíntesis de la fosforilcolina, además por un bloqueo selectivo de la enzima colinoquinasa. La enzima colinoquinasa es la que se encarga de la fosforilación de la colina y utiliza como ATP como agente productor del fósforo. Y entonces, como el que produce fósforo para producir la colinoquinasa. Y entonces, ¿qué ocurre con esta nueva diana de cáncer? Pues esta nueva diana de cáncer parecía interesante y nuestros productos bloqueaban aquella diana. Bueno, estos estudios son con una serie de sustancias, se prepararon con más de 20 sustancias en cantidades de 1 gramo para poder ellos realizar estudios y ensayos en ratón, dieron una serie de resultados de interés y las concentraciones a que estos productos actuaban, 9 de ellos fueron seleccionados de los 19, parecieron interesantes para desarrollarlos. Una empresa de Madrid trabajó con ellos y eso está ahora en stand-by porque se gastaron el dinero. O sea que eso sigue trabajando y están trabajando en él, pero siguen con dinero. Los nemátodos. Los nemátodos son especies fitoparásitas y poseen un órgano denominado estilete. Son como pequeñas, ahora les enseñaré una figura, son como pequeñas lombrices del tamaño de 1 milímetro a 2 milímetros, se pueden ver con lupa, a través haciendo un corte en raíces de platanera o de papas, etc. Y que en Canarias somos los mayores consumidores del mundo de nematicidas. ¿Y por qué es eso? Porque los canarios no tenemos mucha superficie, muchas hectáreas de plátano. Producimos más kilos de plátano por hectárea que nadie en el mundo. ¿Entendido? O sea, somos los que mejor sabemos cultivarlo. Pero a base de ¿qué? De utilizar ingentes cantidades de nematicidas para que no se coman las raíces. Y entonces los plátanos pueden pesar, pues la piña de plátano puede pesar 40, 50, 60, 30 kilos, 80, o sea, con una diversidad grande. Entonces, en Canarias, que vean ustedes la foto que les pongo, es el clásico cultivo de la recogida de tomates y las plataneras de la zona del norte de la isla, la zona de Garachico o Los Silos, en el norte de Tenerife. Son dos cultivos que están parasitados por las raíces del cultivo. Y además, en cualquier sitio de Canarias que ustedes miran en el suelo, van a encontrar nemátodos. Nemátodos en proporciones importantes. ¿Por qué? Porque han sido resistentes a lo que se utilizaba. Los nemátodos en Canarias se combatían básicamente con organoclorados y organofosforados, pero básicamente organoclorados. Los organoclorados fueron prohibidos a principios del siglo XXI. En Estados Unidos se prohibieron en los 90, en Europa en el 91, y yo, por ejemplo, ya no podemos comprar cloroformo. El cloroformo hay que comprarlo, es tóxico, hay que evitarlo, tetracloruro de carbono, etc. Entonces nos dedicamos a estudiar en aquella época. Ahí tienen ustedes una foto de lo que son esos pequeños seres, los nemátodos. Los nemátodos invaden la raíz, los tejidos que son invadidos se necrosan, se producen, migran hasta dentro de la raíz hasta que van matando las raíces y cuando ya pierden los alimentos de esa raíz que se han necrosado, pasan a otra, etc. Y hay un ciclo. Después se reproducen cuando salen y vuelven otra vez a atacar las raíces. Bien, entonces nosotros iniciamos un estudio. Aquí les dice a ustedes que se han utilizado productos de alta toxicidad, biocidas, o sea,
los que matan seres vivos, hidrocarburos halogenados, organofosforados y carbamatos. Un buen nematicida debe ser específico y además debe tener una altamente tóxica, nematicida, o aquellos que en una fase concreta del ciclo de vida impiden su desarrollo, que es la acción nematostática. Esta patente, que es del año 88, fue de los primeros trabajos que realizamos nosotros, uno de los primeros trabajos, y este trabajo lo realizamos tomando 200 plantas canarias no estudiadas y viendo qué pasaba con las plantas en un screening frente a nematodas. Esto lo realizamos con José Antonio González, que es un profesor que hoy está en el Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Sevilla, en la isla de la Cartuja. Es un biólogo especializado en nematodas, que hizo su doctorado en Inglaterra. Y con esta persona encontramos que había una serie de compuestos que se denominan para nosotros lignanos. Los lignanos son una parte pequeña de las ligninas más pequeñas que puede existir en las plantas, o sea, del tejido estructural. Y encontramos que estos lignanos son sustancias de tipo C6, C3, C6, eran compuestos que eran capaces de ser nematostáticos frente a Globodera pálida o Globodera rostochensis y otro conjunto más de nemátodos fitoparásitos. Bueno, pues esto nos animó. Este producto era un producto difícil de obtener sintéticamente, tiene varios centros estereogénicos, es un producto escaso en la planta y dijimos, vamos a buscar productos que nos puedan ser útiles de una forma más importante. Y entonces hay una segunda patente del 95 en el que nosotros utilizamos productos que se podían sintetizar en el laboratorio o que se podían comprar incluso de catálogo y que no habían sido utilizados en este tratamiento. De esta lista de productos yo quiero destacar que algunos de ellos, el último producto que tiene el número 8, recibe el nombre de Transchalcona. Y era un producto que se sintetiza en el laboratorio simplemente con benzaldehído, con más acetofenona y sosa, pues una reacción de condensación de Claisen y aquello funciona muy bien. Pero la Transchalcona en esa época que estábamos trabajando, en los años 80, fue descubierta en una planta. O sea que las raíces de las plantas producían Transchalcona. ¿Y por qué producían? Porque nosotros decimos, si las plantas están en el suelo y no se mueren y son atacadas por bichos, ¿por qué? Porque tienen algo que los bichos les impide atacarlas. Entonces probamos toda esta serie de productos y a modo de ejemplo las formulaciones de nematicidas que podían sintetizarse a partir de Transchalcona, que es ese producto que está puesto en su fórmula desarrollada, trans 1,3-difenil 2-propen-1-ona, puede obtenerse a partir de extractos vegetales o simplemente por síntesis. Ese producto permitía controlar las poblaciones de diversos tipos de nematodos con facilidad. El producto tenía un problema que era el problema de solubilidad en agua, es poco soluble, hay que utilizar una preparación en que hay disolventes orgánicos en pequeñas dosis, pero funcionaba muy bien y en un tratamiento al cabo de 3 días en concentración 0,05 micromolar mataba el 75% de los nematodos. La patente europea se hizo porque una serie de empresarios aquí estuvieron interesados en desarrollar aquello, pero bueno, todas las cosas se quedan están interesados y no acabó el tema. El compuesto no es nada tóxico. Necesitábamos utilizar 1.492,5 kilos de producto para matar a una persona. O sea, lo mismo la cantidad que la sal común tenía la misma toxicidad que puede tener la sal común para nosotros. Y comparado con las cantidades que tienen que utilizar en gramos de otros productos químicos, el producto parece interesante. Espero que en otra vida lo desarrolle otra gente, ¿no? Y entonces, bueno, hay una serie de datos. Aquí se tuvo que hablar con señores que nos cedieran fincas de plátano y en fincas de plataneras se hicieron las pruebas y aquello dio lugar a una efectividad próxima al 75%. No tuve ni la suerte de los del Consejo, que sí buscaron después aquello, han logrado llevar el producto al mercado. Antes les hablé de antibióticos de productos naturales. Estos son antibióticos también sintéticos que hemos logrado también
siguiendo con la colaboración con este equipo de la unidad de investigación del hospital. La fórmula química de estos compuestos es una fórmula compleja que recuerda en algo estructuralmente a algunas de las tetraciclinas. Las tetraciclinas son 4 anillos, estas son de 3, pero puede recordar algo a aquellas estructuras. Y esto, que es relativamente reciente, esto es de 2011 también, es de una profesora peruana que ha trabajado con nosotros y está acabando su doctorado. Pues sintetizamos una serie de compuestos que a todos ellos tienen, como ven ustedes, eso que vienen ahí como un zigzag, son cadenas de CH2, son como las cadenas de los jabones. O sea, y por lo visto eso les gusta mucho a las células y se pega a las células. Este tipo de compuestos han sido estudiados con detalle y han permitido el obtener una patente que esperamos desarrollar. Estamos trabajando en ella. Y hablábamos antes de que somos emprendedores. También hemos sido emprendedores, y aquí también el profesor Basilio me acompañó en esta aventura. Ahí está a la izquierda CEAMED. CEAMED es el Centro Atlántico del Medicamento, es una creación de varios profesores de Las Palmas y de Tenerife. Y a partir de ahí hemos trabajado, también procedemos al Instituto Canario de Investigación del Cáncer, en que hemos colaborado con ellos, y a partir de ahí hemos desarrollado, y voy a contarles lo que puedo contarles. Vean que el capítulo de la publicación final fue el 14 de este año, de enero de este año. Fue cuando nos fue aceptado, porque hubo correcciones a esta patente. Este tipo de productos, que también tiene un recuerdo, parece también parecido a los anteriores, pero no tiene nada que ver desde el punto de vista químico, puesto que hay más heteroátomos. Esta familia de productos procede del trabajo de una tesis de una alumna de hace 6 o 7 años, que va en la patente, y que esos productos estudiados en Las Palmas por el grupo del profesor Leandro Fernández, Fisiología Animal, mostraron una actividad de algo que hoy empieza a ser en día muy importante, que es la ruta de activación JAK y o STAT, o las dos rutas asociadas, la ruta JAK-STAT. Esta invención es de una serie de productos. Hemos preparado más de 130 productos relacionados con este que está ahí, que son todos sintéticos, pero parecidos a naturales, y son capaces de modular la transducción de activadores de esa ruta biológica del JAK-STAT. Esta serie de productos, y vuelvo a repetirle que también hemos intentado abordar el tema, actualmente hay algunas compañías que podrían mostrar interés. Estamos llevando el producto, estamos llevando a la primera fase clínica. O sea, con ayuda del CEDETI, ya estamos con ayuda del CEDETI, con el Centro de Investigaciones del Cáncer de Salamanca, que también hemos mandado a un estudiante nuestro allí, y hay 2 personas, 2 doctores en química, trabajando exclusivamente para este proyecto. Entonces, con esto, aquí cuentan un poco cómo funcionan las citoquinas, el JAK y la transcripción, para que es una de las líneas de transcripción que ocurre en la célula, entre las muchas que existen, y que parece que nos puede dar resultados. Para que se hagan idea de lo complejo que son estas rutas, rutas químicas, pues aquí también tenemos una representación esquemática de dónde ocurre y a dónde podemos llegar en este tipo de compuestos. Las estructuras de los compuestos que están aquí numerados para ustedes, de 1, 2, en todos ellos, ven que hemos procurado modificar estructuralmente diversas partes de la molécula. En el caso de esta parte inferior ya se parecen cada vez más a las tetraciclinas. Las tetraciclinas aparecen además aminoazúcares que nosotros no tenemos, y este conjunto de moléculas muy amplio, que voy a pasárselos puesto que no es el objetivo, son las que tenemos ahora en desarrollo. Esto es lo que hemos contado hasta la patente de enero, y hay más resultados. Cada vez somos más optimistas con los resultados de este tipo de moléculas, y espero que, a ver si antes de uno marcharse de viaje, alguna de estas moléculas llega al mercado. Y entonces vean que hay más gente trabajando en este campo, y que han salido
no moléculas relacionadas con las nuestras, otras moléculas, en que también utilizan la ruta JAK2 o JAK3 para el tratamiento del cáncer de endometrio o el cáncer cervical, para la leucemia, para los linfomas, que funcionan en JAK3 y en JAK2. O sea, que existe un conjunto de personas trabajando en esto duramente. Y yo lo que quiero es aquí mostrar mi agradecimiento a todas estas personas que ustedes ven ahí. La que más tiempo han colaborado conmigo son todas ellas, lo ven ustedes. Están todas las personas que han participado en este tipo de investigación. En este tema último, los doctores que están trabajando, este doctor es un doctor inglés que se casó con una chica canaria y que se ha quedado a vivir aquí, una profesora, y Jiménez, Alonso, Sandra son los doctores que trabajan en el último proyecto junto con Fernández Leandro y Nicolás Díaz Chico son los que hemos firmado esa patente. Y después, si ven, pues ahí hay profesores jubilados como Rafael Esteves y otros compañeros que han participado. Esos son los firmantes de todas las patentes en que hemos participado. Y bueno, el agradecimiento a la Universidad de La Laguna, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la empresa Biomar, a SEAMEC como empresa, a la Universidad Río Cuarto, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la unidad de investigación del Hospital de la Candelaria, y siempre tenemos una gente detrás, porque hay otra gente que nos ha hecho otro tipo de pruebas, y yo, por ejemplo, también tengo otro trabajo con antiparasitarios con el profesor Basilio, y que en su momento serán objeto de otro tipo de atención, y hemos trabajado. Lo único, mi idea es que nosotros hemos procurado utilizar todas las herramientas que hemos encontrado alrededor, pero no es lo mismo, y yo en eso felicito a mi antigua alumna en el sentido formal de que ella se dedica solo a la investigación, da clase, prepara a su doctorando, da clase porque está atendiendo a sus doctorandos, pero no tiene las obligaciones que tenemos los docentes de las 240 horas más la participación en congresos, porque tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Pero esto no es un lloro mío, sino que yo estoy contento con lo que he hecho en mi vida, sino simplemente que es un hecho real y que tenemos que buscar soluciones. Pues nada, agradecerles la atención y si quieren hacer una consulta. Sí, Alicia. Es que cuando hablábamos del semillero de empresas, ustedes fueron pioneros en este campo con la creación de CEAMEC. Sí, hace 10 años. Exactamente. Y que bueno, por lo que estoy viendo, tienen unos resultados muy prometedores, que aunque las patentes farmacéuticas son muy difíciles, estos resultados son muy interesantes, así que le deseo mucha suerte con esto. Seguimos muy ilusionados con el tema y bueno, aparte de esas que estamos contando, tenemos otras más, porque gracias a Dios acaban de salir nuevas cosas y todavía me quedan 2 doctorandos por leer. Entonces yo todavía estoy jubilado, pero sigo viniendo a la universidad a ayudarlos cuando me piden que suma ayudarlos. Pero bien, gracias Alicia. Y yo, la verdad que me sentí envidia de lo bien que le iban las cosas al consejo, pero envidia sana, porque te gusta que los amigos le vayan bien. Muchas gracias. Que hacía resumido muchísimas patentes, se hacía grosso modo, ¿cuántas patentes han participado? El 14, el 15 por ahí. ¿Cuántas se han licenciado? Ninguna. Pues esa. Ese es el problema de la industria farmacéutica, que nosotros... Bueno, no está licenciado porque está licenciado CIEMEC, ¿no? Bueno, no... cuenta con sí, me imagino que no, la universidad ha participado en esto y lo que actualmente está licenciado CEAMEC, está licenciado CEAMEC, es la única que tenemos. En tu experiencia, ¿qué es lo que falla? O sea, ya tú tienes recorrido en esto, ¿qué es lo que ha fallado de bueno, ¿qué es lo que ha fallado en la universidad? Vamos a ver, esta mañana escuchando a Lorenzo, que es una persona que tiene una relación con él decía que hay que buscar los problemas. Pero, ¿qué problemas más importantes hay en el mundo de salud que estamos tocando? O sea, yo podría haber elegido otro. Podría haber elegido Alzheimer o podría haber elegido otro tipo de enfermedad para trabajar.
pero elegimos aquellas porque consideramos que eran enfermedades prevalentes y que son importantes de trabajar en ellas. El tipo de moléculas que hemos generado, tan diversos que hemos elegido en diversos campos y distintos. Yo creo que hay un tema que falla, que es que primero no tenemos trigo industrial ni tenemos, como dijéramos, formación para relacionarnos con la industria. Yo cada vez que me he reunido en Madrid con la industria, pues yo no debo ser la persona que debo hablar allí porque no estoy preparado para aquella discusión. Yo lo noto. Yo noto que estoy preparado para discutir de la parte científica. A mí me reúnen con el científico de la industria y hablamos horas y nos entendemos. Pero cuando me sientan con un señor que me habla de negocios, yo no entiendo. O sea, no entiendo, vamos a ver. Tengo 4 hijos y me he dado carrera a los 4. Con mi profesor de la universidad, etc. Quiero decirte con esto que sí entiendo de economía, pero no al nivel de discutir ese tipo de cosas. Tiene que haber alguien que me ayude más a mí. ¿Entiendes? Yo he llevado unas discusiones a mi hijo y mi hijo me dice, papá, si cada cosa, es que no tengo formación, pero es economista. ¿Me entiendes qué decir? O sea, nos falla eso todo. Uno de los chicos que estaba esta mañana aquí, Basilio, yo creo que debe ser el tuyo. De los que esta mañana hablaron aquí. Creo que no sé. Bueno, un joven que estaba allí y decía que ellos consideraban que le faltaba formación en este campo. Es verdad. Y es verdad, pero es que nuestra formación universitaria es como muy cerrada. O sea, tú tienes una asignatura y te estudias. Yo ahora tengo una hija en Suecia, que voy a Suecia de vez en cuando, y conozco amigos, y el chico resulta y dice, no, a mí me bachiller durante un mes me mandaron a aprender a cambiar los limpiaparabrisas de los coches. Y pues nada. Y los niños cuando llegan al bachiller les enseñan a hacer un banco para que ellos se sientan. O sea que no está mal que aprendan otra cosa, ¿no? Y nosotros como universitarios quizás nos aprenderíamos cosas complementarias. Sería aprender un poco de economía o discutir de este tipo de cosas. O tener personas que nos escuchan por nosotros, a las cuales tú le cuentas tus ideas y ellas discuten por ti. De todas formas, también soy de una generación pasada, ¿no? Yo tengo todo cuadrado porque yo uso los ordenadores tan bien como lo usan los jóvenes. Quizás los jóvenes puedan discutir mejor que nosotros. Vale. De todas maneras, la parte de Ceramed, si está licenciado en Ceramed, hay 2 de las moléculas que pueden ser, si siguen por el camino que van. Yo creo que al principio de todas que se han utilizado, las que creo que van a llegar a la estantería de una farmacia. Porque además creo que has puesto los ejemplos es la parte más complicada, porque si hubiera la parte de farmacia es la parte más complicada. Hay 2 que terminarán, pienso yo, por los resultados que estamos viendo en una estantería de una farmacia. Porque no solo va, como dijo él, el efecto, sino que los últimos resultados que van contra tumores sólidos, que eso es una cosa tremendamente compleja y funciona muy bien, con una toxicidad muy baja y son de las moléculas exactamente. Y bueno, el haber entrado a la aventura de que al mismo tiempo que investigas, colocas una empresa para que te saque esto para adelante, pues bueno, ahí pusimos nuestro dinerito a ver qué es lo que pasa, pero... Los ahorros. ¿Qué? Los ahorros pusimos. Sí. Porque bueno, a lo mejor sale. A lo mejor sale, pero yo creo que esas 2 moléculas, sobre todo esas 2, pueden ir... Sí, bueno, nosotros estamos muy esperanzados, ¿no? Y yo precisamente, tuve una charla con Nicolás el año pasado, que fui a Las Palmas, y espero de volver a ir para Navidad con mi hija Suecia, pues, hablar con Nicolás otra vez, que había resultado en el pelo. O sea que estamos planeando todas las posibilidades, pero no es fácil. O sea que eso porque yo le comentaba esta mañana ahí a Andrés Jorge, que llevo 40 años de su vida trabajando en el campo, y que ahora hay la iglesia, y que es una cosa buena. Pues nada, muchísimas gracias.